En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer como un pequeño break en estas charlas que hemos estado haciendo sobre la vida de oración. Y vamos a ver hoy la vida de una santa muy actual que fue beatificada y luego canonizada por Juan Pablo II. Se llama Santa Gianna Beretta Mola, probablemente alguna de ustedes la conozca porque es una santa muy moderna. Juan Pablo II, en su primera encíclica, la Redemptor Hominis, afirmaba: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Hasta ahí Juan Pablo II. Por eso la vocación al amor no es solo una característica esencial de la experiencia cristiana, sino que es parte de la estructura de la existencia humana en cuanto tal. Uno de los modos específicos para realizar nuestra vocación al amor es el matrimonio. Es uno de los caminos que Dios ha dispuesto para llevar la vida cristiana a su plenitud. Porque el matrimonio es la vocación a un amor peculiar, el amor conyugal, caracterizado por la recíproca entrega de los esposos. Pietro y Gianna, Pietro era el marido de Gianna, recorrieron juntos los caminos de la caridad. Gianna fue la mejor consejera para Pietro en su trabajo, en sus negocios, en su vida personal y espiritual, en la tarea de la educación de los hijos, en todo. Ella fue la principal protagonista en su camino de santificación. La ayuda de Gianna fue imprescindible para lograr de Pietro un santo varón, un santo esposo y padre, un cristiano cabal. Pietro, a su vez, lo fue todo para Gianna. Pietro fue para ella siempre su fuerza y su apoyo en todo. Él ayudó a Gianna a lograr su plenitud como mujer, como esposa y como madre. Por eso, al pronunciar las promesas matrimoniales, los esposos están comprometiéndose a algo que se podría expresar más o menos así. Ese sí quiero, ese te recibo como esposa para estar contigo, salud, enfermedad y todo lo demás. Se podría expresar también de esta manera: te ayudaré en tu camino a la santidad. O mejor aún, a partir de hoy, tu camino de santidad es el mío, el nuestro. Gianna nace en Magenta, Milán, el 4 de octubre de 1922, y a los pocos días recibe el santo bautismo con el nombre de Giovanna Francesca. Sus padres, profundamente cristianos, eran terciarios franciscanos. Ella es la 10ª de 13 hermanos, 5 de los cuales murieron muy tempranamente, y otros 3 se consagraron a Dios. Enrico fue médico misionero capuchino en Brasil, con el nombre de Alberto. Giuseppe fue sacerdote ingeniero en la diócesis de Bérgamo, y Virginia fue religiosa canosiana y médico, misionera en la India. La familia Beretta
Vivió hasta 1925 en Milán, pero luego de la gripe española que se llevó a 3 de los hermanos de Jana, la familia se transfirió a Bérgamo, donde el aire de las colinas era más saludable. Los padres fueron personas de profunda fe cristiana. El padre era un sencillo obrero de fábrica y hizo enormes sacrificios para que todos sus hijos pudiesen estudiar hasta recibirse, reduciendo todos los gastos que consideraba inútiles, como por ejemplo dejar de fumar para ahorrar ese dinero para sus hijos. Era un hombre de profunda fe, de piedad sincera, profunda y alegre. Fue para sus hijos un gran ejemplo cristiano. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a misa y después de ahí se iba a trabajar. Su madre también, una mujer de gran fe, de espíritu de caridad ardiente, de carácter humilde, pero al mismo tiempo fuerte. Junto con sus hijos iba a misa diaria después de que el marido se iba a trabajar. Se ocupó de cada uno de sus hijos como si fuese el único. Los corregía ayudándolos a entender sus errores y a veces bastaba solo una mirada. Siempre estuvo cerca de ellos. Incluso llegó a aprender latín y griego para poder ayudarlos en los estudios. La juventud de Jana. Desde los primeros años de su juventud adhirió plenamente el don de la fe y la educación cristiana que recibió de sus padres, que con sabiduría vigilante la acompañaron en el crecimiento humano y cristiano, y la llevaron a considerar la vida como un don maravilloso de Dios, a tener una fe sin límites en la divina providencia y a tener la certeza de la necesidad y eficacia de la oración. Fue educada en lo esencial, en la sensibilidad hacia los pobres y las misiones, según el estilo franciscano. Inmersa en esta atmósfera familiar de gran fe y amor por el Señor, Jana recibe la primera comunión a los 5 años y medio, y desde entonces asistió todas las mañanas a la Santa Misa con su madre. Así la comunión se convirtió en su alimento indispensable cotidiano, soporte y luz de su niñez, adolescencia y juventud. Creció serenamente dedicándose a sus hermanos sin perder jamás el tiempo. Amaba todas las cosas bellas, la música, la pintura, las excursiones, pero tampoco faltaron pruebas, sufrimientos y dificultades que ella pudo aprovechar para potenciar su virtud y acrisolar su sensibilidad gracias a su profunda vida espiritual. Recordemos que perdió 5 hermanos, ¿no? Eso tiene que haber sido un dolor enorme para ella. Una de ellas muere cuando ella tenía 15 años. Era una de sus hermanas mayores. La familia entonces se traslada a Génova. Allí, Jana maduró profundamente en su vida espiritual. Con solo 15 años y medio, durante unos ejercicios espirituales, tuvo una experiencia fundamental y decisiva para su vida. Y escribió en el cuaderno que queda de estos ejercicios algunos de los propósitos. Uno de ellos dice así: quiero temer al pecado como si fuese una serpiente, y renuevo nuevamente este deseo: 1000 veces morir antes que ofender al Señor. Y entre sus oraciones había escrito: oh Jesús, te prometo someterme a todo aquello que permitas que me suceda, solamente hazme conocer tu voluntad. Es aconsejada por su director espiritual a colaborar en la acción católica como delegada de las más pequeñas. Cuando termina 5º año de la secundaria, los padres de Jana creen oportuno de hacerla suspender los estudios por 1 año para que ella se componga un poco de los problemas de salud que tenía. Y entonces ella pasa todo 1 año en compañía de sus padres. Y ella dice que durante ese año ella pudo conocerlos más y valorar mejor sus virtudes, ¿no? Las virtudes que tenían sus papás. Cuando termina sus estudios secundarios, 2 años más tarde, mueren ambos padres de Jana, con una diferencia de 4 meses. Primero la madre
en abril del 42, a los 55 años, y después el padre en septiembre a los 60 años. En octubre del 42, después de la muerte de sus padres, regresa con todos sus hermanos a Magenta, a la casa donde habían nacido. Allí comienza la Facultad de Medicina y Cirugía, donde se recibe el 30 de noviembre del 49. Durante sus años universitarios se caracterizó por su carácter dulce y reservado, su fuerza de voluntad y una intensa vida espiritual. Cada día participaba de la Santa Misa y recibía la comunión en el santuario de la Asunta. Hacía visitas al Santísimo durante todos los días de la semana, la meditación diaria, rezaba el Santo Rosario también todos los días. Junto con sus hermanas, Cita y Virginia, colaboraba en la pastoral juvenil en la parroquia de San Martín, cerca de su casa. Mientras se dedicaba a sus estudios universitarios, pensemos que está estudiando una buena carrera, ¿no? De medicina, una carrera que incluso hoy absorbe muchísimo tiempo. Sin embargo, aún así, ejercitaba su fe en un generoso empeño de apostolado entre las jóvenes de la Acción Católica, y además hacía obras de caridad con los ancianos y los más pobres a través de la Asociación de las Damas de San Vicente. Amaba a Dios y deseaba que muchos lo amaran. La impresión que daba la resume una compañera suya de escuela, y dice así, esta compañera: Yana donaba su sonrisa sincera, llena de dulzura y de calma, reflejo de su alegría serena y profunda, propia de un alma que tiene paz. Después de haberse licenciado como médica en 1950, Yana abre un consultorio médico en Mesero, un pueblito cerca de Milán. En 1952 se especializó en pediatría y ejerce su tarea de médico como una misión. Así lo entendió ella siempre, siempre dispuesta a actualizarse en su profesión y a ayudar el cuerpo y el alma de su gente, de sus pacientes, prefiriendo entre ellos a los pobres, las madres que estaban embarazadas, los niños y los ancianos. En una carta suya podemos leer lo siguiente: hoy, dice ella, hay mucha superficialidad en nuestro trabajo como médicos. Nos ocupamos de cuerpos y muchas veces incompetentemente. Debemos hacer bien nuestra parte, estudiar nuestra ciencia. Debemos ser médicos honestos, llenos de fe. Debemos cuidar de nuestros pacientes con bondad y dulzura, recordando que estos son nuestros hermanos y hermanas. Tener delicadeza y respeto. No olvidar que también hay que servir al alma de la persona enferma. Junto con el amor a su profesión, continuó su compromiso generoso en la acción católica, dedicándose a las más jóvenes. Contemporáneamente se volcaba a la música, la pintura, el esquí y el alpinismo. Y en ellas, en todas estas actividades tan humanas, ella manifestaba su gran alegría de vivir y de disfrutar del encanto de la creación. Rezaba y hacía rezar para que Dios le mostrara cuál era su vocación, y consideraba esto un gran don de Dios, conocer la vocación, porque comprendía que de seguir nuestra vocación, así lo dice ella, depende nuestra felicidad terrena y eterna. Su hermano, el padre Alberto, misionero en Brasil, le escribía cartas contándole acerca del trabajo que debía afrontar solo todos los días. Esto la ayudó a madurar la específica vocación misionera y la decisión de seguirlo a Brasil para ayudarlo. Pero su débil constitución física y su director espiritual la convencieron de que este no era su camino. Entonces Yana se tranquilizó
y esperó que el Señor le diera una señal. Quedó esperando a ver qué es lo que Dios quería de ella. Pietro y Gianna se conocieron a final de 1954. Él tenía 42 años y ella 32. Exactamente en la fiesta de la Inmaculada, con ocasión de la ordenación sacerdotal de un amigo que tenían en común. En su noviazgo pusieron énfasis en cultivar su vida interior, principalmente con la oración, la Eucaristía y una vida de entrega generosa, cada uno desde su profesión. Se tomaron en serio el corregir los defectos que podrían afectar a la futura vida en común, así como el desarrollar la capacidad de sacrificio, de diálogo y de trabajo durante la espera al matrimonio. Un matrimonio ejemplar, noviazgo. Pietro recuerda estos tiempos de noviazgo con Gianna y dice así: las cartas que Gianna me ha escrito durante nuestro noviazgo expresan todo el entusiasmo, los proyectos y las esperanzas de una novia llena de alegría. Son bellísimas ráfagas de un amor lleno de afectuosidad y de ternura. Son una invitación a gozar del don de la vida y las maravillas de lo creado, a vivir de la fe con alegría y con confianza en la providencia. Son cartas transparentes, proyectando el porvenir sobre el horizonte de aquel amor que no siente a Dios como un intruso, sino que lo desea presente. Hermoso cómo define él la actitud con que Gianna vivió el noviazgo. No lo veía a Dios como un intruso del noviazgo, sino que lo deseaba presente. Para Gianna, la fe no disminuye ni hace sombra a la expansión y la espontaneidad del amor. Es más, lo eleva, lo hace más intenso y atrayente. Gianna estaba segura que el amor, que toda forma de amor verdadero proviene de Dios y participa del amor de Dios, es don de Dios. Su continua referencia a Dios, también en las cartas que me escribió después de nuestro matrimonio y después del nacimiento de nuestros hijos, la referencia continua a Dios, a la ayuda divina, a la bendición de Dios, a su confianza en Él, a la gratitud que le tenemos que tener, me ha confirmado cuán fuerte estaba radicada en ella la fe y cuán profundo era en ella su espíritu de oración. Hasta aquí las palabras del esposo. En alguna de sus primeras cartas, al poco tiempo de comenzar el noviazgo, Gianna le escribe a Pietro una carta donde le dice, entre otras cosas, esto: queridísimo Pietro, ahora estás tú, a quien yo amo y pretendo donarme para formar una familia verdaderamente cristiana. Tú sabes que mi deseo es verte y saberte feliz. Dime cómo tendré que ser y hacer para hacerte feliz. Estas palabras, cuando Pietro las comenta, hay un videíto muy lindo, donde él dice, ella me preguntaba, ¿qué tengo que hacer y cómo tengo que ser para hacerte feliz? Y él dice, yo pensaba, una mujer que piensa así, con una mujer que piensa así, no pueden ir las cosas mal, ¿no? Realmente. Y sigue diciendo ella en la carta: tengo tanta confianza en el Señor y tengo certeza que me ayudará a ser una esposa digna. Me gusta meditar muy seguido en el versículo de la carta de la misa de Santa Ana. Es un versículo del libro del Eclesiástico. Y dice así: una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? El corazón de su marido puede confiar en ella. Le hará solamente el bien, nunca le hará daño en toda su vida. Hasta ahí los versículos de la Sagrada Escritura. Y ella sigue: Pietro, si pudiese ser para ti la mujer fuerte del Evangelio, un deseo, ¿no? Sin embargo, me siento débil.
Quiero decir que me apoyaré en tu brazo fuerte. Me siento tan segura cerca tuyo. Respecto de estas palabras que escribe Jana, Pietro comenta, en realidad ha sido desde el inicio una mujer fuerte. Él habla de su esposa que ya había muerto, ¿no? Yo le había pedido que viviéramos en una casita dentro del recinto del establecimiento donde yo era el director, en la fábrica, ¿no? Él era director de una fábrica de fósforos. Y su aceptación fue inmediata. Y cuando a los 3 años posteriores hubieron protestas y manifestaciones largas y muy pesadas que le hicieron vivir preocupaciones y amarguras, no pidió cambiar de casa. Sabía que esta residencia me facilitaba las funciones de mis obligaciones y responsabilidades. En otra carta, durante el noviazgo también, escribe, Pietro, si pudiera decirte todo lo que siento por ti, pero no soy capaz, complétalo tú. El Señor me quiere mucho. Tú eres el hombre que deseaba encontrar, pero no te puedo negar que muchas veces me pregunto si seré digna de ti. Sí, Pietro, porque me siento una nada, y a pesar de mi deseo de hacerte tan feliz, tengo miedo de no conseguirlo. Y es entonces que le pido al Señor, Señor, tú que ves mis sentimientos y mi buena voluntad, ayúdame a ser una esposa y madre como tú quieres, y pienso que Pietro lo querrá así también. ¿Está bien así, Pietro? Le pregunta si está bien lo que le está pidiendo a Dios, ¿no? Jana les decía a las adolescentes y jovencitas con las que trataba que estar llamado al matrimonio significa prepararse, reconociendo y viviendo el significado de amar. Ella decía que amar significa, y esto es textual, dice así ella, amar significa tener deseo de la propia perfección, o sea, de la propia santidad, y de la perfección de la persona amada, superar el egoísmo y entregarse. Eso es amar. Lo único que debe estorbar es el egoísmo, que es la causa principal de todos los problemas matrimoniales. El egoísta va al matrimonio pensando solo en que le hagan feliz y no cuenta con la importancia y la necesidad de hacer feliz al otro, porque piensa más en recibir antes que en dar. El deseo de hacer feliz al otro y la lucha contra el propio egoísmo en el matrimonio de Jana y Pietro fue recíproco. ¿Sí? Cada uno buscó hacer feliz al otro y buscó luchar contra su propio egoísmo. El compromiso oficial fue el 11 de abril de 1955. Tuvieron un noviazgo muy breve, eran grandes ya ellos, ya tenían, no eran jovencitos. Y se celebró con una Santa Misa celebrada por el hermano de Jana, don Giuseppe, en la capilla de las Madres Canosianas en Magenta. Ese día oficializaron su noviazgo. Jana y Pietro vivieron su amor a la luz de la fe. Un par de meses después de este compromiso, le escribe Jana a Pietro. Te amo mucho, mucho, Pietro, y siempre estás presente desde la mañana. Durante la Santa Misa, en el ofertorio, ofrezco con mi trabajo tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, y después durante toda la jornada hasta la noche. Jana disfrutaba de su periodo de noviazgo, radiante de alegría y siempre sonriente. Agradecía y rezaba. Era clarísima en sus propósitos y en proyectar su nueva familia, y al mismo tiempo era maravillosa transmitiendo a Pietro su gran alegría de vivir. Le preguntaba cómo tenía que ser para hacerlo feliz. Lo invitaba a dar gracias juntos al Señor por el don de la vida y por todas las cosas bellas. Se preparó espiritualmente para recibir el sacramento del matrimonio con un triduo que le propuso también a su futuro esposo. Y le escribe así ella, unos días antes de la boda.
Faltan solo 20 días y después seré Yana Mola. ¿Qué dirías si para prepararnos espiritualmente para recibir este sacramento hiciésemos un triduo? En los días 21, 22 y 23, Santa Misa y Santa Comunión. Tú en Ponte Novo, yo en el Santuario de la Asunta. Vivían en distintos pueblitos, ¿no? La Virgen unirá nuestras oraciones y deseos, y porque la unión hace la fuerza, Jesús no podrá no escucharnos y ayudarnos. Estoy segura que dirás que sí y te lo agradezco. 10 días antes de la boda, Yana le escribe a Pietro: con la ayuda y bendición de Dios haremos de todo para que nuestra nueva familia llegue a ser un pequeño cenáculo donde Jesús reine sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones. Pietro mío, faltan pocos días y me siento tan conmovida al acercarme a recibir el sacramento del amor. Nos transformaremos en colaboradores de Dios en la creación. Podremos así darle a Él hijos que lo amen y lo sirvan. Por su parte, Pietro escribía pocos días antes de la boda, el 10 de septiembre. Yana, quiero ser el marido que soñabas en tus mejores sueños y deseabas en tus deseos más gozosos y santos. El marido digno de tus virtudes, de tu bondad y de tu inmenso amor. En estos meses, todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora nuestra comprensión es perfecta, porque el cielo nos ilumina y la ley divina nos guía. Porque cielo y ley divina encienden en ti las mejores virtudes y la mejor bondad, y en mí el ferviente deseo y la inmensa alegría de hacerte siempre feliz. Ahora nuestro amor está completo, porque somos un solo corazón y una sola alma, un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo. Todos los preparativos de la boda fueron vividas como una verdadera fiesta espiritual. Se casaron un sábado 24 de septiembre por la mañana en la iglesia de San Martín de Magenta, donde había sido bautizada Yana. La misa de esponsales fue presidida por su hermano Giuseppe, quien refirió a los nuevos esposos el testimonio de los padres Beretta, los padres de Yana, ¿no? Y los invitó a seguir por el mismo camino. Al entrar a la iglesia Yana, la gente empezó espontáneamente a aplaudir. Yana estaba feliz. Sabía que estaba donde Dios la había puesto en su amor. Ella ardía por dar su respuesta, primero a Pietro, su marido, y a través de él a Dios. En el matrimonio Mola Beretta, el deseo de hacer feliz al otro fue recíproco. En varias de sus cartas se decían: dime qué he de hacer para hacerte feliz. Este deseo se convirtió en una meta firme en cada uno. Eso hizo más fácil la correspondencia mutua y el crecimiento de su amor a grandes saltos. Se establecieron en Ponte Nuevo, a pocos metros de la iglesita del Buen Concilio, donde Yana iba cotidianamente a rezar y participar de la Santa Misa. Se dedicó con empeño a la tarea como responsable del consultorio de las madres y jardín materno, y también asistió voluntariamente como médico en la escuela materna y primaria del Estado. Yana fue una esposa feliz, y el Señor pronto escuchó su deseo de ser mamá de muchos hijos. El 19 de noviembre de 1956 nace Pierluigi. El 11 de diciembre del 57 nace María Chita, o Mariolina, como le llamaba cariñosamente, y el 15 de julio de 1959, Laura. Los tres nacen en la casita esta de Ponte Nuevo, ¿no? Yana supo armonizar con sencillez y equilibrio sus deberes de madre y de médico, junto con su gran alegría de vivir. Armonía que fue posible porque vivía su fe con coherencia y decisión. Durante los periodos de ausencia de su marido, que durante un tiempo tuvo que hacer viajes al extranjero por motivos laborales, los esposos se escribían
cartas. ¿Eh? Y hay muchas cartas de uno y de otro. Pietro le escribe a Yana, por ejemplo. Me he alegrado siempre de encontrar en ti a la esposa ideal que había soñado y una madre incomparable para nuestros hijos. Y con todo, siempre descubro en ti nuevas virtudes de sacrificio, paciencia, comprensión, bondad y tanto afecto de amor. Y aquí, lejos de ti, tus virtudes son aún más vivas y más queridas para mí, y me siento muy cerca de ti. Yana, en una carta, por su parte, le escribe: Mi queridísimo Pietro, recibí la larga carta que enviaste desde Nueva York. 1.000.000 de gracias. A pesar de que estás cansado de trabajar y por el calor, todavía te las arreglas para encontrar tiempo para mantenerme al día con todo lo que estás haciendo. Pensamos en ti todo el tiempo. Pedrín de oro, le dice, la llama a la esposa. Podrás imaginarte cuán felices somos leyendo tus cartas, porque ella las leía y les leía también a los hijos, que ya podían entender un poquito. Menudo hotel en el que te estás hospedando. Cuando Pierluigi vio la tarjeta, dijo que estabas arriba en lo alto, muy alto, casi en el cielo. Cita las palabras del hijito. Siento que haga tanto calor. También ayer fue aquí de bochorno. Nuestros tesoros están bien. Ellos disfrutan la luz del sol en la viña casi todo el día. Hace unos días fuimos al lago donde me tomaste la primera fotografía en el Hotel Félix. Ojalá hubieras podido estar conmigo allí otra vez para poderte abrazar y besar y agradecerte por tu gran amor por mí y por todas las alegrías que me trajiste estos últimos 3 años. Los pequeños tomaron una merienda y después la pasaron en grande en el parque de Lugano, jugando a la rueda y en los columpios, y como siempre se entretuvieron tirando piedras en el lago. Tuve que llamar al señor Roveda esta mañana porque el switch de la Bendix, la lavadora, se quemó. Como ven, una santa normalísima, cuenta las cosas cotidianas de todos los días, ¿no? Pietro, en otra carta le escribe: Esta mañana participé en la misa en el altar del Santísimo Sacramento en la catedral, en Nueva York. A la tarde recité el rosario a las 9:30 en el altar de la Inmaculada Concepción. Me siento tan lejos de ti y mi amor se va haciendo aún más fuerte. Siento más que nunca el deber y la necesidad de agradecer al buen Señor la mañana y la noche. Y entonces escribe una oración, el marido, y dice así: Jesús, tú que me creaste y que me sostienes con gracias y bendiciones ilimitadas, tú que me has dado el inmenso regalo de una esposa de oro, como el más maravilloso amanecer, a la cual uno no puede justamente admirar sino desde arriba, y a 2 tesoros tan espléndidos como los cielos en toda su gloria, que sólo pueden ser abrazados desde lo alto. Bendice a Yana y a nuestros tesoros. Transforma en gracia la ansiedad y el temor de estar tan lejos y volando tan a menudo. La carta de esposo también muy normal y tan sobrenatural, ¿no? Responde Yana: Queridísimo Pietro, hoy recibí tus cartas de mayo 10 y 11. Se escribían todos los días. Muchas gracias. Pierluigi era todo oídos cuando le leí tu carta, y cuando vio que me conmovía, dijo: Mamá, no llores, papá vendrá pronto. Y ayer, mientras lo preparaba para dormir en su cama, me dijo: Mi bella y gran mamá. Y ella pone entre paréntesis: ¿Quién le enseñó eso? No lo sé. Y sigue citando las palabras que le dijo el nene: Yo soy tu gran cariño. ¿Qué ideas tiene? Dice ella. Está creciendo tan rápido. Siento que haga mucho calor allí y que te tienes que cansar viajando durante horas en el tren para hacerme feliz. Paciencia, Pedrín de Oro. Eres realmente un papá maravilloso. ¿Quién sabe lo que Luigi piense un día cuando lea tus hermosas cartas? Mi Pietro, esperamos ansiosamente oír de ti. Cuando regreses a casa para que te recojamos en el aeropuerto, entonces no te dejaremos ir más. No te preocupes por nosotros, estamos bien. El Papa Juan Pablo, perdón, el Vaticano II, en uno de sus documentos, el documento Gaudium et Spes,
dice estas palabras: el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo. El amor no son solo palabras, ni solo obras. Es entrega. Amar es dar, y más aún, darse. Por ello, la vocación al amor es siempre una vocación de entrega sincera. En el matrimonio, los esposos viven su vocación entregándose el uno al otro por completo. Es una entrega en la totalidad: cuerpo, espíritu, pensamientos, corazón, tiempo, dinero, energía, salud, cualidades, aficiones. Jana y Pietro se ejercitaron desde jóvenes en una vida de entrega. A lo largo de sus vidas, no hicieron penitencias extraordinarias, sino solo las que requerían su misión de esposos, padres y profesionales. Descubrieron que no puede existir amor verdadero sin cruz. No existe amor verdadero sin cruz. Y que el amor se perfecciona con la cruz. Ellos supieron aceptar las dificultades con una sonrisa que era fruto de su vida interior. Llevaron con alegría la cruz que Jesús les enviaba día a día. Sabían que esa era una característica de los discípulos de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. No hay que engañarse pensando que detrás de esas cartas no había sufrimiento. En todas las familias hay sufrimiento, ¿no? Pero se llevaban con este espíritu. En septiembre de 1961, Jana está comenzando su cuarto embarazo, y en el segundo mes de embarazo se ve envuelta en el misterio del sufrimiento y del dolor. Le descubren un gran fibroma en el útero. Los doctores le presentaron 3 opciones. La primera, un aborto, que hubiera salvado su vida y hubiera permitido que pudiera tener más hijos. La segunda, una completa histerectomía, que hubiera asegurado su vida, pero impediría otros embarazos. Y la tercera, extraerle solamente el fibroma, lo cual era potencialmente peligroso para ella y para el hijo, que estaba en camino. Como doctora y pediatra, y además como mujer de fe, ella eligió salvar la vida de su hija antes que la suya propia, a cualquier costo. Antes de la cirugía en la que le iban a sacar el fibroma, aunque sabía el riesgo que significaba seguir adelante con el embarazo, le suplicó al cirujano que salvara la vida que llevaba en su seno y se confió a las oraciones y a la divina providencia. Salvaron al bebé. Jana dio gracias al Señor y pasó los 7 meses que quedaban de embarazo con una gran fuerza de ánimo y con un inmutable empeño de madre y de médico. Estaba ansiosa y temía que la criatura que llevaba en su seno pudiese nacer con problemas, y rezaba para que no fuese así. Algunos días antes del parto, recuerda el marido, Pietro, que le dijo explícitamente, con tono decidido y al mismo tiempo sereno, y él dice, con una mirada profunda que no olvidaré jamás, y dice estas palabras, Jana: si tuvieseis que elegir entre el bebé y yo, ninguna duda, elegid, y lo exijo, al bebé. Salvad al bebé. Pietro conocía muy bien la generosidad de Jana, su espíritu de sacrificio, el peso y la fuerza de sus decisiones, y por eso se sintió en la obligación de conciencia de tener que respetarla, aunque hubiese consecuencias extremadamente dolorosas para él y sus hijos. Para Jana, la criatura que llevaba en el seno tenía los mismos derechos de vivir que Pierluigi, Mariolina y Laura, los otros 3 hijos que ya estaban nacidos, ¿no? Y ella en ese momento solo era el instrumento de la providencia para que esa nueva criaturita viniera al mundo. Y a los otros hijos
Su educación y su crecimiento, ella se los confiaba a la providencia a través de sus familiares. La elección de Jana fue una decisión tomada a partir de su conciencia de madre y de mérito, y solo podía entenderse a la luz de su gran fe, de su firme convicción sobre el derecho sagrado a la vida, el heroísmo del amor materno y la plena confianza en la providencia. En la tarde del 20 de abril de 1962, Viernes Santo, Jana fue nuevamente ingresada en el hospital, una semana después de nacer la niña. Y, la ingresan para provocarle el parto, ¿no? Quería que el bebé naciera por parto natural, considerándose la vía menos arriesgada, pero no fue posible. Entonces, a la mañana siguiente, Sábado Santo, dio a luz a Jana Emanuela le puso al cuarto hijo, por cesárea. Y entonces para Jana comenzó el calvario de su pasión, que acompañó a la de Jesús sobre el monte Calvario. Unas horas después del parto, el estado general de Jana se agravó con fiebre cada vez más elevada y dolores abdominales atroces a causa de una peritonitis séptica. La estaba asistiendo providencialmente su hermana Virginia, que era religiosa, misionera en India, médico, y justo providencialmente había viajado para pasar unos días con su familia, entonces fue ella la que la asiste en esos días, hasta la muerte, ¿no? Y ella testifica así: Jana raramente revelaba sus sufrimientos. Rechazó los calmantes para estar consciente de todo lo que sucedía y además para estar lúcida en su relación con Jesús, a quien invocaba constantemente. Si supieras qué consuelo he recibido besando tu crucifijo, me dijo Jana. Ah, si Jesús no nos consolara en determinados momentos. Sacaba fuerza de su saber sufrir, recuerda también su hermana, de la oración misma manifestada en breves expresiones de amor y de ofrecimiento. Y decía: Jesús, te amo; Jesús, escúchame; Madre, ayúdame, seguidas de silenciosas reflexiones. A pesar de todos los tratamientos recibidos, su estado empeoraba de día en día. Quiso recibir la Eucaristía también jueves y viernes. A causa de los vómitos que no podía controlar, para no faltarle el respeto al Señor, se conformó con recibir sobre los labios una mínima partícula del pan eucarístico. Al alba del 28 de abril, sábado en Albis, que sería el sábado ya de Pascua, por expreso deseo suyo manifestado a su marido, es trasladada a su casa de Ponte Nuevo, donde murió a las 8 de la mañana. Tenía solo 39 años. Su hermano Ferdinando, que era médico también, había aceptado la petición de Jana de que le avisara con una frase previamente acordada cuando fuera llegado el momento de su muerte. Ferdinando no tuvo el coraje de hacerlo y se lo encargó a la hermana, la madre Virginia, que en el momento oportuno le dijo a Jana. Estas eran las palabras que habían quedado de acuerdo que le iba a decir uno de los hermanos cuando fuera el momento que se acercaba ya la muerte, ¿no? Y las palabras son: ánimo, Jana, papá y mamá están en el cielo y te esperan. ¿Estás contenta de ir? Y recuerda la hermana Virginia, en el movimiento de sus párpados se podía leer su completa y amorosa adhesión a la voluntad divina, aunque también velada por la pena de tener que dejar a sus amados hijos aún tan pequeños. Jana, como Jesús, se entregó al Padre. En uno de sus últimos diálogos con Pietro, Jana le había dicho: no está bien presentarnos al Señor sin haber sufrido mucho. Y Pietro dice después de su muerte: este fue y sigue siendo para mí tu testamento de alegría y sufrimiento. Son palabras que él escribe dedicadas a su mujer. Su funeral, celebrado en la iglesia de Ponte Nuevo,
Fue una gran manifestación unánime de profunda emoción, de fe y de oración. Fue sepultada en el cementerio de Mesero, donde reposa hasta hoy, en la capilla de la familia, mientras rápidamente se difundía la fama de santidad por su vida y por el gesto de su gran amor que la había coronado. Bien, conclusión. Meditada inmolación. Estas son las palabras que utilizó Pablo VI, que era el arzobispo de Milán cuando muere Santa Yana. Y más tiempo después fue nombrado papa. Y entonces él, en el Ángelus de septiembre de 1973, hablando de ella, dice: una joven madre de la diócesis de Milán, que por dar la vida a su hija, sacrificaba con meditada inmolación la propia. Es evidente en las palabras del Santo Padre la referencia cristológica al Calvario y a la Eucaristía. A nadie se le obliga a ser héroe, pero ninguna madre espiritual o física puede serlo plenamente sin darse por completo. Yana buscó con la misma pasión que San Agustín la verdad y la encontró en una vocación como la de todo ser humano, hecha a la medida no de sus fuerzas, sino de su amor. Y por eso estas palabras que ella solía decirles a los que se preparaban para el matrimonio: no puedes adentrarte en este camino si no sabes amar. Yana fue beatificada por Juan Pablo II en abril de 1994, el Año Internacional de la Familia, y el domingo 16 de mayo del 2004, 10 años más tarde, la proclamó santa. Su marido recuerda: me has dado el ejemplo, me has demostrado que podemos cumplir plenamente la voluntad del Señor y hacernos santos sin renunciar a la plenitud de las alegrías puras y mejores que la vida y la creación nos ofrecen. Se puede gozar de la vida y la naturaleza, la música y el teatro, los montes y los viajes, el amor y la familia, con templanza. Y para ti, los límites de la templanza estaban claros. Eran los límites de la ley y de la gracia de Dios. Sabías ser sobria. Y ella misma había escrito: toda vocación es vocación a la maternidad material, espiritual o moral. Y prepararse significa prepararse a ser donantes de vida. La familia, cuna de vocaciones, es la primera lección para la vida. La de Yana, como explica su hermana Sor Virginia, fue crucial. Y ella dice: hemos tenido unos padres estupendos que nos han ayudado muchísimo, con su ejemplo más que con la palabra, a crecer en la fe y en el reconocimiento del amor de Dios. Desde pequeños nos hacían apreciar la misa cotidiana y la oración en familia como un regalo y un momento de fiesta. Cada uno de los 13 hijos del matrimonio Beretta tenía un camino personal. Yana, explica su hermana, gracias a los ejercicios espirituales que hizo siendo estudiante, encontró con más claridad el sentido de la fe. Desde ese momento, su espiritualidad se fue afianzando, creciendo en la vida conyugal, en el amor por los hijos, hasta el sacrificio extremo. Y ella misma, Yana, había escrito de joven. Y con esto terminamos. Si en la lucha por nuestra vocación tuviéramos que morir, ese sería el día más bello de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.